Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre siempre. Gracias te damos porque estás con nosotros en esta mañana. Gracias porque tu presencia tranquiliza nuestras vidas. Gracias porque tu presencia nos da la seguridad de que siempre estarás con nosotros. Oh Dios, perdona nuestros pecados. Al acercarnos en tu presencia, puedas hacernos dignos de estar delante de ti. Confiamos en tus brazos de amor y en esta hora abrimos tu palabra para que nos hable. Queremos escuchar solamente tu voz. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ok, el título de este mensaje le he puesto ¿Estamos listos para los eventos del tiempo del fin? Y creo que estamos en un tiempo crítico, en un tiempo donde debiéramos de pensar y reflexionar acerca de nosotros, no acerca del que está al lado de nosotros, no, de nosotros. Y mucha gente en la semana, durante el día, me llama, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a volver a la iglesia? ¿Y qué estamos haciendo? Mire que aquello, que lo otro, que murieron 100, que murieron 200. Y nos angustia las noticias, nos angustia el tiempo difícil en que estamos atravesando. Pero quiero decirles, hermanos, y quiero darles a ustedes ánimo. Y el ánimo es que van a venir cosas peores. Ese es el ánimo que les voy a dar. Y usted tiene que estar preparado para eso. Vamos a leer, a comenzar leyendo la cita que se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 7. Todo el capítulo 24 nos habla de las señales. Había un evento circunstancial y es que Jesús estaba con sus discípulos allí en Jerusalén. Y saliendo del templo, ¿saben? Cuando la Biblia dice que Jesús, en el versículo 1, dice, cuando Jesús salía del templo, el apóstol no escribe eso por casualidad. Cuando dice allí Jesús salía del templo, lo que estaba diciendo era que el momento para Jerusalén, como esa niña de los ojos de Dios, había culminado. Eso es lo que significa eso. Cuando Jesús salía del templo en el versículo 1, había terminado todo tiempo de gracia para ese pueblo escogido, para esa nación escogida. Pero en el versículo 7 del capítulo 4 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Y qué sigue diciendo? Y habrá pestes. ¿Qué más? Hambres, terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora miren acá. Quiero decirle, mis queridos, quiero decirle, mis apreciados, que los que sobrevivan esta pandemia, los que sobrevivan esta crisis, les tocará pasar por otras peores que esta. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Si usted sobrevivió a esta pandemia que estamos viviendo, nos va a tocar pasar y le va a tocar pasar a usted una peor que esta. El mundo ha cambiado. El mundo está cambiando constantemente y en la parte social, bueno, yo creo que nunca se había dado eso en la historia de este mundo. Pero quiero decirles, mis apreciados, que este momento en el que estamos viviendo es propicio. Algunos hermanos me llamaban y me decían, pastor, pero ¿esto qué? Esta es la plaga, esto es la plaga, ya empezaron. No, mis queridos, las plagas no han empezado. Esto que estamos viviendo hoy es un simulacro. Esto que estamos viviendo hoy es un ensayo que tú y yo debiéramos de aprovechar para prepararnos, no para pasarla, no, deberemos aprovecharla para vivir la eternidad. Y la eternidad, tú y yo, la vamos a empezar a vivir desde aquí. Yo siempre me acuerdo cuando los 3 amigos de Daniel fueron obligados a doblegarse sobre la estatua de Nabucodonosor. Y siempre me pongo a pensar sobre ese pasaje específico
y miro, analizo y puedo llegar a la conclusión de que la preparación de ellos para decir, oh rey, sabes tú que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu Dios y puedes hacer lo que tú quieras, diciendo en palabras mías, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras, puedes arrastrarte, morirte, saltar, pero nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Y analizo y pienso que para que ellos, los amigos de Daniel, pudiesen decir eso, es porque en ese momento la preparación que ellos tenían no fue en ese momento, ya venía de mucho atrás. Y el capítulo 24, el versículo 7 de Mateo me está diciendo eso. Pero en realidad yo quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a buscar esta cita que se encuentra allí en el libro del médico Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 25 en adelante. Miren lo que dice. Habrá señales en el sol. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, ojo, no en Marte, ni en Saturno, ni en Júpiter, no. En la tierra, las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y las ondas. Versículo 26. Miren lo que dice. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Interesante. Interesante lo que me dice el versículo 26. Me está diciendo que los hombres desfallecerán. Pregunta, ¿es lo que estamos viendo hoy? ¿Es lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo? Los hombres desfallecen. La humanidad está metida en un embrollo, en un problema bien terrible. Pero miren lo que dice el versículo 27 y es el versículo que me da esperanza y ánimo a mí. Es el versículo que le alabo a Dios por haber colocado ese versículo allí. Versículo 27 del capítulo 21. Entonces verán al Hijo del Hombre. Verán como señal al Hijo del Hombre. Aparecerá una señal. Esa es la venida de Cristo Jesús, que viene en una nube con poder y gran ¿qué? Y gran majestad. Vendrá, verán al Hijo del Hombre. Esa va a ser la señal que interrumpirá el tiempo de angustia en el que estamos tú y yo viviendo. La angustia de la gente de hoy se ve por todas partes. El mundo ha entrado en una psicosis social. Ahora, para salir hay que protegerse. Para entrar a la casa hay que echarse antibacterial, alcohol por todo el cuerpo, en los zapatos. Y ahora la ropa hay que quitársela, hay que cambiarse de ropa cada tanto. No podemos tocar aquello, no podemos tocar esto. El mundo ha cambiado, una psicosis social. Alguien estornuda o tose y estamos con miedo, con temor. Los hombres desfallecerán. Ya no hay paz. La angustia de los hombres está viendo en todas partes. Y dice allí el versículo 26, desfallecerán por el temor, la ansiedad que los cobijará. El versículo 27 me está diciendo que el evento que entrará en medio de la angustia será la segunda venida de nuestro Señor. Yo no sé si usted le pone contento eso, pero ahí donde está, es para que usted hubiese saltado hasta el techo, ya se hubiese golpeado. Porque ese es un versículo de esperanza y me dice que en medio de la angustia, en medio del temor que estamos viviendo, en medio de la zozobra, la señal que aparecerá en el cielo será la de nuestro Señor Jesucristo viniendo por segunda vez. Y al tener
tremendo problema y tremendo desafío en nuestras manos por delante, surgen dos preguntas. Surgen dos preguntas. Una, ¿cómo ministrar? ¿Cómo ministrar y ayudar al necesitado? Es la pregunta que hacemos. Y dos, ¿cómo enfrentar esa ansiedad en la cual el mundo hoy está entrando? Recuerden esas dos preguntas. Una, ¿cómo administrar? ¿Cómo ministrar al necesitado? ¿Cómo ayudar a mi semejante, al que está sufriendo? Y dos, ¿cómo enfrentar esta ansiedad? En el libro de Mateo, capítulo 25, ustedes conocen ese versículo bien a fondo. El libro de Mateo, capítulo 25, comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola también sigue la parábola del talento, de los talentos, el siervo bueno y el siervo malo. Mis queridos, llegó el momento, escúcheme bien, llegó el momento de mirar hacia adentro. Llegó el momento de mirar hacia dentro de mí, no el que está al lado mío, no, dentro de mí. En la parábola de los talentos del siervo bueno y el siervo malo, Dios a cada uno le repartió según su capacidad. Dios a cada uno le dio lo que él le dio la gana de darle. A uno le dio 5 y llevó 5 talentos después. A uno le dio 2 y Dios llevó 2 talentos más. Y a uno le dio 1 y llevó también ¿cuánto? 0 pollito. Porque lo enterró. Decidió enterrar su talento, no hacer uso de su talento. Llegó el momento, mis queridos hermanos, de ser adventistas, no solamente el séptimo día. Llegó el momento de ser adventistas todos los días, todo el tiempo. Las 10 vírgenes muestran que todas durmieron, ¿sí o no? Todas durmieron, roncaron ahí, todas durmieron esperando al novio. Pero 5 despertaron con provisión. Ahí está la diferencia. 5 despertaron con provisión. La provisión es estudiar con acción la palabra de Dios. La provisión es orar. La provisión es estudiar con fe, velando y orando. Esa es la provisión. Ahora, yo te podía preguntar en esta mañana ya, ¿en qué grupo estás tú? En el de las vírgenes, ¿no? ¿De las 5 que hicieron provisión o de las 5 que despertaron sin la provisión? La palabra de Dios sirve para transformar. ¿Para qué sirve? Para transformar. Pero la palabra de Dios no solamente debe servir para transformar mi vida, la palabra de Dios debe servir para mantenerme transformado por la gloria de Dios. Transformados, vivir, mis queridos, a la altura de lo que nosotros conocemos. Hay una brecha grande, grande, muy grande, que se ha ¿cómo podemos decir? Descubierto o se ha notado en la iglesia. Y es que hay una brecha muy grande entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Ha llegado el momento de que usted y yo dejemos solamente de ser. Hay que hacer también. El hacer no me sirve nada si yo no soy. Y el ser no me sirve nada si yo no hago. Tienen que ser las dos unidas, una combinación, ser y hacer. ¿Cómo estamos usando nuestros talentos? ¿Cómo estoy yo usando lo que Dios me ha dado a mí? No te pongas a mirar al que está al lado. A ti. El Señor te está hablando a ti. ¿Cómo estoy usando yo mis talentos? Dios es equitativo. A cada uno repartió, ¿verdad? De acuerdo. Y si ese solo que le dio Dios uno,
el Señor le dio uno, si hubiese multiplicado y llevado uno, maravilloso, maravilloso. Pero ni siquiera pudo llevar uno. Dios nos dio a nosotros los talentos y no hay excusa para no usarlos. Ninguno de los que están esta mañana en este chat puede decir de que Dios no le ha dado un talento, que Dios no le ha dado un don y que por lo tanto no va a hacer nada. ¿Cómo lo estamos usando? Dios nos ha dado los talentos para servir. Grábate eso, para servir. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo aplicar eso para mi vida, para servir a mi prójimo? ¿Cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para servir a mi prójimo? Me sorprende que en medio de la necesidad de la crisis que estamos viviendo, hay gente que prefiere darle su dinero a otras cosas que no servirán para nada. Pero usted le va a decir, mire hermano, necesitamos para una ayuda, un hermano. No, pastor, no tengo. Pero uno los ve, no se lo han contado, los ve usando esos dineros para otras cosas terrenales. ¿Cómo aplicar eso? ¿Cómo aplicarlo el talento que yo tengo, lo que Dios me ha dado para administrar? ¿Cómo lo hago para ministrarlo también a mis semejantes? En el capítulo 25, también se habla de la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Cuando Jesús venga, dice ahí en versículo 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga. Y eso me gusta mucho porque el apóstol lo reafirma. Cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria y todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Y serán reunidas todas las naciones. Pero Jesús se parará. Recuerda, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. Los apóstoles le dijeron, Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y Dios, no, eso no le toca a ustedes. Eso lo voy a hacer yo con mis ángeles. Vamos a separar. Y dice el versículo 33, entonces pondrá a las ovejas a su derecha, a la derecha de Cristo. Y pondrá a los cabritos a la izquierda. Y ustedes conocen la parábola bien, la conocen perfecto. Ustedes son adventistas profesionales. Y conocen de que Jesús a los de la derecha, a las ovejas, les dijo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, ¿verdad? Y me diste de beber. Porque ellos preguntan, Señor, tú no estás colocando aquí, pero nosotros, ¿cuándo hicimos esas cosas? No sabemos. Ah, sí, es que yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y los que están a la derecha, yo espero que todos los que están oyendo en esta mañana estemos en ese lado, ¿no? La derecha. Cuando Cristo venga, ¿no? Entonces los justos, usted y yo, responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor, dinos? Entonces el Señor dice, ojalá de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el versículo 41, ahora les va a hablar a los de la izquierda, ¿verdad? Los de la izquierda. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, miren, y no me recibisteis. Desnudo y no me cubristeis. Enfermo y no me visitasteis. Y en la cárcel no vinieron a mí. Ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y todas estas cosas que has descrito? No me acuerdo. Él responderá, os aseguro, al no hacerlo a uno de estos mis pequeños, dejasteis de hacerlo a mí. Jesús está hablando para un grupo que no hizo nada. Jesús está hablando para un grupo que representa al siervo malo, tomó el talento y lo enterró.
no quiso reproducirlo. Jesús está hablando aquí para un grupo que, al igual que el siervo malo, va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre junto con el diablo y el falso profeta, así como lo dice Apocalipsis 20:10. ¿Cómo puedo yo con mis talentos atender al necesitado? ¿Cómo yo puedo con mis talentos atender a mi semejante? ¿Cómo puedo ministrar? ¿Cómo atendemos nosotros las necesidades del otro? Y a mí la palabra que me viene a mi mente es imposible. Imposible que usted pueda atender las necesidades de todos. Eso es imposible. A este servidor, y yo creo que a la mayoría de ustedes lo llaman toda la semana. Mire, pastor, que hay un fulano. Mire, esta semana a una hermana de nuestra iglesia le dijeron que le daban esta semana solamente para pagar el arriendo que debe de 2 meses. Porque no lo ha podido pagar y ella, su trabajo, no ha podido sustentar. 2 meses para pagar, mejor dicho, una cantidad de dinero bien grande con sus 2 hijos. ¿Cómo hacemos para atender la necesidad de todos? Imposible. Imposible. ¿Cómo puedo yo enfrentar esa ansiedad? Sería el otro aspecto, ¿no? de las 2 preguntas que hicimos. ¿Cómo puedo yo enfrentar esa ansiedad? En mi relación, hermanos, en mi relación con Dios, lo único que a mí me queda, lo único es mirar a Cristo Jesús. Mirar a Cristo Jesús. Claro, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo haría yo para enfrentar la ansiedad mirando a Jesús? Colocando mi mirada solamente en Él. Juan, vamos a buscar varias citas. Miren a Jesús, para nosotros mirar a Jesús, para contemplar a Jesús, tenemos que ser como Él. Tenemos que llegar a ser como Jesús. Juan, capítulo 7. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 7, versículo 12 y 13. Juan, capítulo 7, versículo 12 y 13. Si usted va a mirar a Jesús, yo le digo algo. De pronto usted va a mirar a Jesús y va a decir, o sea que yo tengo que pasar por todo eso que Jesús pasó. Yo tengo que acostumbrarme a vivir así como a Jesús le tocó. El capítulo 7 de Juan, versículos 12 y 13, miren lo que dice. Y había gran murmullo acerca de él. ¿De qué murmuraban? De Jesús. Había mucho murmullo de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Mis apreciados, de Jesús murmuraron, de Jesús hablaron. ¿Qué se dejará de mí? ¿Qué se dejará para mí? De Jesús murmuraron. El murmullo, eso daña en mi relación con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, bueno, tarde ya. ¿Estás dispuesto a ponerte en el lugar de Jesús? Ya no hay amén ahí, ¿verdad? ¿Estás dispuesto tú a colocarte en el lugar de Jesús? Jesús fue insultado. Vamos a buscar ahí mismo en el capítulo 7, versículo 19 y 20. Miren lo que dice. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Que Jesús era duro, ¿eh? Las tiraba de frente. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la gente, demonio tienes. ¿Quién te quiere matar? Miren, a Jesús le dijeron que estaba endemoniado. De Jesús murmuraron. A Jesús lo insultaron, le dijeron que tenía demonio.
Vámonos al capítulo 8, siguiente, la siguiente página. Capítulo 8 de Juan. Versículo 41. A Jesús también lo llamaron samaritano. Qué desgracia, ¿no? Qué cosa tan desleal llamar a un judío samaritano. Capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire, tenemos un padre que es Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio? Mira, ahí está nuevamente. No había peor cosa que llamar a un judío samaritano. ¿Recuerda la parábola? Cuando Jesús le dijo, ¿quién fue de los tres que hizo bueno? Cuando pasó el sacerdote, después pasó el levita y después pasó el samaritano. Y ellos dijeron, el que obró bien, ni siquiera dijeron el samaritano para no nombrarlo. Pero Jesús le dijo, ustedes me llaman a mí samaritano, a Jesús lo llamaron samaritano. Versículo 52. Entonces Jesús, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Otra vez le dijeron que tiene demonio. Abraham y los profetas murieron. Y tú dices, el que guarda mis palabras no gustará la muerte. A Jesús lo trataron de todo. Le dijeron que era hijo de fornicación. No sabían quién era su padre. Capítulo 9, versículo 24. Ahí mismo en Juan. El apóstol Juan. 9, 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Tremendo. A Jesús le llamaron pecador. Trataron de apedrearlo. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear a Jesús. ¿Estás dispuesto tú a seguir siendo y querer ser como Jesús? Jesús, ya vimos todo lo que le sucedió. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar eso? Y surge una pregunta delante de esta situación que acabamos de ver de Jesús. ¿Cómo podemos vivir nosotros en paz en medio de esto? Jesús vivía en paz. ¿Y qué es paz? ¿Qué es paz? Bueno, alguien definió, bueno, la paz es la ausencia de la guerra, ¿no? Como la salud es la ausencia de la enfermedad, algo así, ¿no? La paz es la ausencia de la guerra. La paz, ahí encontré un diccionario, situación o estado en que no hay guerra, ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. ¿Estás tú en paz? ¿Estás tú viviendo en paz? Posiblemente tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti hace mucho tiempo. Y la paz no te acompaña, estás en guerra, estás en pleito. Yo no lo sé. Otra definición de paz, acuerdo para poner fin a una guerra. Como dije, acuerdo para poner fin a una ¿qué? A una guerra. Pero hay una definición que me gusta más y es la definición que da la Biblia. La Biblia da una definición de lo que es paz, hablando de que Jesús vivía en paz. La Biblia define que la paz es la persona que tiene el temor de Dios. Amén por eso. Vivir en paz es vivir en el temor de Dios. Vivir en paz es tener relación con Dios. Aunque haya conflicto en medio, aunque haya dificultad en medio, aunque alrededor de nosotros haya crisis, tú puedes vivir en paz si tienes una estrecha relación con Dios, si vives bajo el temor de Dios. Vamos a buscar Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 32. Miren lo que dice este versículo que me encanta.
Juan 16:32, hablando de cómo nosotros en medio de las dificultades, cómo nosotros en medio de la crisis, cómo nosotros en medio de estos eventos que se avecinan, no el COVID, no, lo que viene después, podemos vivir en paz. Juan 16:32 dice, la hora viene y ha llegado ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Yo he visto, hermanos, que muchos líderes de nuestra iglesia han abandonado el mensaje. Y no solamente antes, no, estoy hablando de ahora. Líderes que pensábamos que iban a alzar la bandera del ánimo, de la esperanza, y se han caído en estos momentos. El Señor también no fue la excepción. Él dijo, me dejaréis solo. Pero miren lo que dice, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús no estaba solo. Esa era la paz en la que él vivía. Él estaba con su Padre y su Padre estaba con él. Miren, hermanos, es hora de que no estemos fijándonos y mirando la crisis. Hay mucha gente que me pregunte, pastor, ¿y las plagas? Y ahora, no. No te pongas a mirar eso. Las plagas, el Armagedón, el zarandeo, la gran tribulación, la ley dominical, todas esas cosas van a venir sí o sí. No es que si hacemos algo podemos evitarlo, no, la persecución, todas esas cosas van a venir para el pueblo de Dios. Pero esas cosas son externas, son cosas externas que van a suceder afuera y son necesarias que sucedan. Lo que tú debes de mirar no es hacia afuera, hacia lo externo. Lo que tú debes mirar es hacia tu interior. ¿Cómo voy yo a hacer después que pase esta crisis? ¿Seguiré siendo el mismo orgulloso? ¿Seguiré siendo el mismo mentiroso? ¿Seguiré siendo el mismo avaro, el mismo vicioso? ¿Seguiré maltratando a mi esposa con palabras o físicamente? ¿Seguiré robando? Después que pase esta crisis, ¿seguiré orando un minutico? Después que pase esta crisis, ¿seguiré estudiando la palabra de vez en cuando? ¿Seguiré yendo a la iglesia cada vez que llueva para arriba? ¿Cómo seré yo? Yo, no el que está al lado mío. ¿Cómo seré yo después que pase esto? Es la pregunta que debiéramos estar haciéndonos. ¿Cómo puedo yo en la situación que estoy viviendo vivir como vivió Jesús cuando hacían murmullo de él, cuando querían matarlo, cuando querían o le decían que era samaritano, cuando le decían que era pecador? ¿Cómo puedo yo vivir en paz en medio de esta crisis? El versículo 33 nos lo dijo. Jesús vivía en paz porque el Padre estaba con él. Dios le dijo a Jesús que iba a estar, el Padre le dijo que iba a acompañarlo siempre. Y Jesús nos dijo a nosotros que nos iba a acompañar siempre. Lo dijo, yo me voy a ir, pero voy a ir para preparar un lugar para vosotros. Y he aquí estaré todos los días, no solamente en la crisis, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros entendamos eso, cuando yo tenga la seguridad de que Jesús está conmigo en medio de la crisis, cuando yo tengo la seguridad de que el Padre, así como Jesús dijo, está conmigo, a pesar de que mi empleo y mi economía está fallando y va a pique abajo. Cuando yo entienda eso, entonces voy a entender lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a buscarlo. 2 páginas anteriores. Juan, capítulo 14, versículo 27. Miren lo que dice.
Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo. Miren lo que nos dejó Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Te pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu corazón? ¿Está turbado? ¿Tienes miedo por lo que está pasando? ¿Estás angustiado porque no sabes la ansiedad, cómo la vas a enfrentar? ¿Estás angustiado porque no sabes cómo ministrar, cómo ayudar al necesitado? ¿Estás angustiado porque Dios te ha dado dones y sabes que los has enterrado y no sabes ahora cómo desenterrarlo? Quiero decirle, mis queridos, que llegó la hora. Llegó la hora en que debe haber un compromiso en nosotros. Hay que reflexionar, mis queridos. Hay que reflexionar. Haciéndonos la pregunta, ¿vivo yo a la altura de lo que Dios pide y quiere de mí? ¿Estoy viviendo yo a la altura de lo que predico y hago? ¿Estoy viviendo yo a la altura en lo que es ser y hacer? El apóstol Santiago en una de sus cartas nos dice que ya debemos dejar de ser oidores solamente de la palabra de Dios. Sí, es muy bonito, ¿verdad? Que nos prediquen el chat y hoy hay un contenido, un buffet de información que podemos cogerla en cualquier lado. Sí, es muy hermoso eso. Pero el Señor nos está pidiendo que hagamos reflexión acerca de eso y que dejemos de ser oidores solamente y convertámonos en hacedores de la palabra de Dios. Los cabritos, recuerden los cabritos. Ellos eran expertos en oír, eran expertos en predicar cómo se hacían las cosas, pero no las hacían. ¿Vivo yo a la altura de eso? Nuestra vida espiritual, mi querido, debe cambiar los 7 días de la semana. ¿Cómo seré yo cuando pase todo esto? ¿Cómo seré yo cuando vuelva a reunirme con mis hermanos? Eso es lo que debemos de mirar hacia adentro. Y quisiera, si me lo permiten, terminar con esta cita que se encuentra en signos de los tiempos, señales de los tiempos. Lo escribió el 20 de octubre de 1887, la pluma inspirada. Dice, vive la vida de fe día a día. ¿Cómo me dice? Vive la vida de fe día a día. No seas ansioso, ni te preocupes acerca del tiempo de angustia, provocando así un tiempo de angustia anticipado. No pienses, temo no poder soportar el gran día de la prueba. No digas eso. Tienes que vivir el presente solo por este día. Tienes que vivir el presente. El mañana no te pertenece. Hoy tienes que lograr la victoria sobre el yo. Hoy tienes que vivir la vida de oración. Hoy tienes que pelear la buena batalla de la fe. Hoy tienes que creer que Dios te bendice. Y mientras obtienes la victoria sobre las tinieblas y la incredulidad, tú vas a lograr los requerimientos del Maestro y llegarás a ser una bendición para los que te rodean. Hermosas palabras. Hermosas palabras que deben de darme ánimo, deben de darme esperanza a mí, pero mirando hacia adentro, haciendo un autoexamen, mirando cómo estoy delante de Dios. ¿En qué grupo estaré cuando Cristo venga? ¿En lo de la derecha o de la izquierda? ¿Qué estoy haciendo en estos momentos por el menesteroso, por el que sufre, por el necesitado? Aunque sea imposible abarcar y llenar la necesidad de todos, pero tengo que hacerlo porque Jesús dijo,
tú lo hiciste a ellos, a mí también lo hicisteis. Esa es una forma en que tú y yo podemos enfrentar la crisis que estamos viviendo. Es una forma de pasar y de pensar que mi relación con Dios debe estar basada siempre en mirar a Jesús, no mirar a mi hermano. Si yo comienzo a mirarlo a él, me desanimo, ¿verdad? Y mira al pastor ese, mira, ni llama a uno, no me mires a mí, no mires al hermano porque te desanimas. Mira a Jesús, pon tus ojos en él, el autor y consumador de nuestra fe. Es Jesús quien nos va a dar la salvación, hermano, la vida eterna. Lucha por eso. Lucha por tu salvación con temor y con temblor. Yo quisiera orar en este momento para que Dios nos ayude a hacer reflexión de nuestra vida, para que Dios nos ayude a mirar hacia adentro y podamos darle todo eso que nos impide cambiar, todo eso que nos impide el ser y el hacer, y se lo entreguemos a Jesús en este momento. ¿Quieres tú hacerlo en esta hora? Vamos a orar. Vamos a orar y a decirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a ser como Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, en esta hora queremos agradecerte por tu palabra. Esa palabra nos da esperanza, nos da ánimo en seguir luchando en esta vida, Señor. Nos ha mostrado en tu palabra, Señor, que tenemos que ser como tú. Tenemos que aguantar, soportar los embates del enemigo en esta tierra para que puedas darnos el gran galardón de la vida eterna. Señor, queremos tu paz, no como el mundo la da. No, queremos tu paz en saber de que aunque estemos rodeados de dificultades, el Padre Celestial está con nosotros. Guarda nuestras vidas del mal, Señor. Nos entregamos a ti en esta hora. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no habíamos hecho las cosas como tú quieres. Es hora ya, Señor, de que seamos adventistas del séptimo día todos los días. Es hora ya que, Señor, miremos hacia adentro. Que podamos, Señor, estar en paz contigo. Para cuando nos toque, Señor, abandonar este mundo, podamos montarnos en esa nube e ir y vivir contigo por toda la eternidad. Nos entregamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.